nada. Pero volviendo al asunto del INE, Alejandro, efectivamente, hay pues esta élite que organiza este tipo de cumbres que no está mal. Por supuesto, vamos a preguntar, vamos a investigar cuánto costó a los mexicanos esta reunión Sí, digo, no está auspiciada mal, por el INE. no está mal digamos, en los propósitos personales de ellos, Álvaro, porque son eventos para una élite. Son eventos donde participan exactamente los mismos de siempre. Es una élite distribuida, que participa en foros de la UNAM, por ejemplo. O sea, donde son... O da contratos, Alejandro. O dan Da contratos, contratos, por ejemplo, al Instituto de Investigaciones Jurídicas. O sea, son el mismo grupo y entonces, usando los recursos públicos, se benefician unos a otros. Por eso están tan enojados muchos. Porque en caso de que haya efectivamente un plan de austeridad para el INE, pues muchos de los millonadas que ganan muchos investigadores haciendo pues trabajos que nadie conoce, por ejemplo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, se van a acabar. Ese es parte del problema, como el propio CIDE, que era también, hay que decirlo, una fábrica de ricos con recursos públicos. Entonces, pues sí, no hay ninguna transformación. Vaya, ni siquiera con los consejeros que ya, digamos, fueron impulsados por Morena y por el gobierno. No se ve. Los únicos que brillan, por las razones que sean, son Lorenzo Córdoba, que claro, la comunicación la concentra él. Él tiene su jefe de prensa, toda la estructura de comunicación social no es para los consejeros del INE, es para Lorenzo Córdoba y para Ciro Murayama, naturalmente. Toda la estructura, por eso se dan los sueldazos que se dan, aumentaron el sueldo en una época de austeridad. ¿Por qué? Porque es un trabajo especializado. El director de comunicación social del INE es un trabajo especializado y por tanto puede ganar más que el presidente de la República. Bueno, esos son los excesos y se enojan, por supuesto, porque uno los señala así y quieren hablar como le hablan seguramente a otros periodistas. Pues sí, hay que hablar de un asunto de interés público y ese es un asunto de interés público, el del Instituto Nacional Electoral y cómo gastan los recursos. Sí, fíjate, es muy interesante, Álvaro, también el tema de la nata exterior, digamos, la que está por fuera del INE, la que sustenta, la que le da al final la fortaleza que tiene, porque la tiene el INE y Lorenzo Córdoba y ellos, aunque yo creo que van a salir muy... yo creo que fue muy poco prudente Lorenzo Córdoba. Yo creo que él tomó partido, creo que no se cuidó y agarró pleitos que creo que eran pleitos que anunciaban su derrota, pero no tenía otra opción. Él tenía que, si quería conservar el apoyo de una élite, él tenía que llevar esos pleitos hasta sus últimas consecuencias para conservar ese apoyo. Por ejemplo, el tema de los salarios. O sea, obviamente hay una élite que se burla de la austeridad republicana, que es esa élite dice que son puras payasadas, el tema de demostrar demostrar en tu persona que puede ser, estando en el gobierno, me refiero solamente al gobierno, o sea, a las entes y a los personajes en el gobierno, que puede ser austero y no gastarte, poner el ejemplo de no gastarte el recurso de los mexicanos en ti, que ya en sí mismo es combatir la corrupción. O sea, no gastarte en ti el dinero, no andar con los celulares y los carrotes y las guaruras como tenemos la idea los mexicanos de los políticos siempre, de siempre. Pero para mantener la relación con esa élite y no quedarle mal a la élite, entonces se enfrenta
usa el tema de los salarios, se defiende, cree que los salarios plantean la autonomía, defender sus propios salarios multimillonarios, ¿no? Porque efectivamente, o sea, el cálculo es que Lorenzo Córdoba se habrá llevado cuántos millones, en algún momento lo publicamos, no recuerdo si 30 millones de pesos. Oye, Menos. Bueno, 20 millones de pesos, Álvaro. Oye, eres un servidor público, espérate. Pero para conservar eso, Álvaro, para conservar la relación con esa élite, entonces se mete en esos bretes y termina tomando partido. Pero es una élite que tiene manipulando la historia, la tiene manipulando desde siempre. O sea, sobre todo desde Carlos Salinas, Alejandro. Lo de Carlos Salinas no sobra. Desde poco antes, Álvaro, te diría, mira, en la historia de nuestro neoliberalismo, justamente porque me acordé de ese capítulo que es de Rafael Lemus, se llama Breve Historia de nuestro neoliberalismo. Él cuenta, por ejemplo, toda la participación que tienen los caciques de la cultura en México primero, cuando Cárdenas decide abrir un frente al interior del PRI, primero satanizar a Cárdenas, convertirlo en un demonio. O sea, desde el 1986 convertir a Cárdenas en un demonio y a partir de las publicaciones de los intelectuales empezar a golpetear el Frente Democrático Nacional que busca llevar a Cárdenas a la presidencia, y entonces aglutina a las fuerzas de izquierda y empieza un golpeteo en todas las publicaciones, sobre todo para crear, convertir a la izquierda, siempre hacerla ver como retrógrada, no sabe hacer las cosas, va a caminar siempre hacia la imposición, en su esencia es la deriva autoritaria, ¿no? Convertir eso y asustar al electorado y construir personajes a partir de textos, destruirlos y calcular muy bien cuándo publicar. No es por nada que de repente sale un libro que se llama, o un artículo que se llama El Mesías Tropical poco antes de una elección, por ejemplo, ¿no? O sea, cosas de esa, o que se le ocurra a The Economist sacar en algún momento, como en el último texto, que es horrible, es terrible, es ya la degradación de The Economist, honestamente, y te explica muchas cosas de The Economist también, pero le vas viendo, y este capítulo, les diría yo, nos va a llevar un tiempo leerlo, si nos agarramos ahorita y se los leemos, pero 1988, Elecciones y Estabilidad, es la construcción de un discurso. Pero ¿sabes quiénes son? Los que sostienen al actual INE. A Lorenzo Córdoba. Sí. Exactamente los mismos. Pues son exactamente los mismos que firmaron el desplegado, claro, contra la deriva autoritaria del 15 de julio del 2020, justamente ya cuando estaba todo pactado en la casa de Claudio X González para crear la coalición Va por México. Te voy a adelantar algo, Alejandro. Va a haber seguramente otro desplegado contra la otra deriva autoritaria, o la continuación de la deriva autoritaria, o contra la deriva autoritaria parte 2. O de la derivota autoritaria. La derivota autoritaria totota. Esa. Bueno, ¿y sabes quién va a firmar después del 4 de abril, cuando deje el INE? Ah, no, bueno, sí, claro, él se convierte en abajo firmante. Ya. No ha trabajado tanto para no ha sido ser bajo firmante antes y lo va a seguir siendo Lorenzo Córdoba después de que deje el cargo. Igual Ciro Murayama. Pues sí, es que esa nata que efectivamente de las élites intelectuales, académicas y hasta periodísticas, sostiene justamente a este grupo que se apoderó del Instituto Nacional Electoral y antes del IFE. Entonces, por eso también fluye mucha publicidad, mucho dinero en forma de publicidad
muchos contratos para esos medios que, por supuesto, sostienen a ese grupo. Y hablo de Nexos, es uno de ellos. Otro es Letras Libres, por supuesto. Y antes Vuelta. Híjole, mira, ve esta maravilla. Si me permites, leo 2 párrafos, Álvaro, porque vale la pena. Ya nos vamos a las noticias. Ya para irnos a la pausa. Para irnos a la pausa. Fíjate bien, viene 86, la destrucción del intento, todo, porque además tenían los medios todos a su favor. Todos los medios, la literatura a su favor, los foros a su favor, los presupuestos a su favor. Los premios a su favor. Los premios a su favor, se repartían. Ahorita justamente me estaba brincando de uno que premian y después escribe algo, Sánchez Uzarrey dice aquí, lo premian, primero le dan un premio y luego después lo ponen a escribir un artículo en contra de Cárdenas, ¿no? Pero luego cuenta cómo se meten a validar el fraude del 88. Se meten y validan el fraude del 88. Una vez aquí citamos lo que publicó en la jornada Héctor Aguilar Camín. Claro. Bueno, dice, y luego en la misma jornada, fíjate, dice. Sí, porque ahí estaban muchos. Claro. Pues Carreño Carlón. Bueno, sí. Dice, bueno. Y Aguilar Camín. Y Octavio Paz. Sí, claro. Ante un presente incierto, es el título de los 3 artículos que Paz publica entre el 10 y el 12 de agosto, estamos hablando de 1988, en el diario La Jornada. Después de la elección del 6 de julio de ese año. Después de dedicar el primero de ellos a repasar algunas de sus tesis sobre la historia política de México, Paz reproduce en el segundo la distinción ya trazada envuelta entre modernos y antimodernos. En su extremo, la izquierda cardenista. Y es textual el texto de Paz. El neocardenismo no es un movimiento político moderno, aunque sea otras muchas cosas, unas valiosas, otras deleznables y nocivas. Descontento popular, aspiración a la democracia, desatada ambición de varios líderes, demagogia y populismo, adoración al Padre Terrible, el Estado y, en fin, nostalgia por una tradición histórica respetable, pero que 30 años de incienso del PRI y los gobiernos han embalsamado en una leyenda piadosa. Lázaro Cárdenas. Cierro comillas. Es texto de Octavio Paz. En el extremo contrario, el priismo tecnocrático puede definirse a la modernización sumaria y esencialmente como una tentativa para devolver a la sociedad la iniciativa que le fue arrebatada y así romper la inmovilidad forzada que nos ha condenado al patrimonialismo estatal. Una fracción del grupo dirigente, la más joven, inteligente y dinámica, se decidió por la modernización. Hay que continuarla, extenderla y profundizarla. O sea, Cárdenas, el retro, la basura, sí. Basura. Y Salinas, la modernidad. Y Salinas, la modernidad. Sí. Octavio Paz. Sí, bueno, efectivamente, es importante cómo llegamos hasta aquí. Bueno, a partir de lo que estamos platicando, pues es que enaltecieron al salinismo y no fue de gratis. No fue de gratis. Como no ha sido hasta hoy de gratis, y por eso hablamos de cómo el INE ha sido el patrimonio de esta nata de personajes, algunos que se hacen llamar intelectuales, académicos, periodistas, escritores, asociados precisamente a ese grupo tecnocrático que efectivamente emergió para instaurar en este país este régimen neoliberal que se derrumbó en 2018 y que, por supuesto, desató todas las rabias de este grupo y que son esos precisamente abajo firmantes que asesoran
al Claudio X González, a Gustavo de Hoyos, al PRI, al PAN, al PRD, a MC, al partido nonato de Felipe Calderón. Bueno, mira, Alejandro, Enrique Krause, yo se lo pregunté en una entrevista que a instancias de Julio Scherer García me pidió hacer con él. Y yo le dije a Julio Scherer, no va a querer, don Julio, porque no le va a entrar al tema. El propósito de esa conversación con Julio Scherer era hablar del panismo, los gobiernos del PAN, de Vicente Fox y Felipe Calderón, a la luz de la crisis de México, este ensayo de Daniel Cosío Villegas en la que advertía de que el PAN, llegado el momento, iba a ser un fiasco. Y Julio Scherer me dijo, sí va a querer. Se comunicó con Krause y me lo pasó. Yo con cierto desgano, debo decirlo, lo fui a ver a sus oficinas de Letras Libres porque tenía un pendiente también con él, lo que había querido censurar mi libro, El engaño, prédica y práctica del PAN, en 2007. Y para empezar, la condición de... Un día cuentas ese episodio, porque lo acabas de mencionar, nunca antes lo habías mencionado, pero un día le dedicas tiempo a contarlo. Yo creo que vale la pena, porque ya lo dijiste. Perdón. Por supuesto. Pero se cumplió lo que yo inicialmente le había dicho a Julio Scherer. Para empezar, don Julio, le dije a Scherer, va a querer que no sea una entrevista presencial, de frente, sino va a querer que le mande las preguntas para que él responda también por escrito. No, sí quiere que una entrevista presencial. Bueno, se cumplió, no lo quiso. Y cuando le dije, bueno, le mando las preguntas, las respuestas serán, porque yo le preguntaba, por ejemplo, de Felipe Calderón. Nada. Fue realmente frustrante, seguramente también para él. Para mí lo fue. Sí, y le dije a Julio Scherer, como se lo dije a Rafael Rodríguez Castañeda, no tiene sentido. Y Julio Scherer dijo, tome usted la decisión, ¿se publica o no? Le dije, no se publica. Y después Krause lo publicó en Reforma en dos o tres partes, ese diálogo, obviamente sin aludirme. Después tiene la maña, Krause, no es la primera vez que a mí me tocó, en cambiarte las preguntas, quererte cambiar las preguntas. Tú formulas una pregunta y él la cambia para poder dar una respuesta que él quiere. Eso se me parece a mí una falta de respeto a tu entrevistador para empezar y un acto de deshonestidad intelectual. Pero bueno, el caso es que efectivamente, pues uno entiende si Krause es discípulo de Paz, pues obviamente escuchar lo que escribía Paz. Mira, no, si tú me lo permites, Álvaro, porque además, ¿qué prisa tenemos? Nadie nos está correteando. En ese mismo breve historia de nuestro neoliberalismo, que quiero decirle a usted que el maestro Rafael Lemus se convirtió básicamente en un paria de esos grupos tan poderosos mucho antes de que perdieran el poder, como lo han venido perdiendo, se han venido degradando en estos últimos pocos años, pero mucho antes él fue jefe de redacción, y siendo jefe de redacción, dijo... De Letras Libres. De Letras Libres, dijo... Yo no soy esto. Yo no soy esto. No puedo yo ser esto. No puedo estar yo aquí en Letras Libres. Esto es una definición que cualquier persona... Moralmente impecable. Por supuesto. O sea, cuando uno no está de acuerdo, vámonos. Porque no estoy de acuerdo y se vale. Y bueno, él se va y dice, es que de esto se trata, de defender el neoliberalismo. Literal, Álvaro, así. Y él se va, y es más, se va hasta del país,
para poder hacer una carrera. Y luego ya, el maestro Lemus, pues él tiene Rafael Lemus, él tiene su historia y él sería bueno que un día la contara, incluso lo invitaríamos a que la contara, la voy a buscar. Pero en Breve Historia de Nuestro Liberalismo, que es un gran libro, él cuenta esas partes de los artículos de Octavio Paz, donde pone a Cárdenas como basura, y a Carlos Salinas de Gortari como la cumbre, el prohombre, ¿no? Y el luego, primer mundo, la modernización. Sí, no, bueno, ya, vámonos, de aquí a Suiza. Después de que publica, días después, se remueve el mundo intelectual que no está alineado, se remueve, y el primero en contestar, entre otros, pero uno de los primeros en contestar es el historiador Adolfo Gili, a quien le tengo yo bastante respeto. Le dice esto: no es con exhortaciones ni con consejos como esa realidad podrá cambiar. O sea, porque estaban reclamando un fraude, habían reclamo del fraude. Los mexicanos hemos descubierto un método muy sencillo, eminentemente legal y exquisitamente pacífico, y lo estamos poniendo en práctica con el goce de un sentimiento de amor apenas descubierto. Defender en nuestro voto, en cada voto, uno por uno, nuestra ciudadanía y nuestra soberanía. No queremos imponer nuestra verdad, le dice Octavio Paz. Queremos sencillamente que cuenten y demuestren, con las pruebas tan simples que el gobierno está obligado a dar, la veracidad de las cifras oficiales. Defendemos en cada voto, a favor de quien sea, la encarnación más elemental de nuestra condición ciudadana, pisoteada y atropellada desde siempre por el poder y su partido, el PRI. ¿Por qué usted, Octavio, no nos acompaña sin reservas en algo tan sencillo, tan legal y tan transparente? Qué maravilloso texto de Adolfo Gili, autor de un libro fundamental para la historia contemporánea de México, que es La Revolución Interrumpida. Nomás para que veas que justamente estoy empezando, bueno, ando metido en eso, ahora sí. Andamos metidos en eso. Bueno, si me permites, doy otra respuesta, porque es buena. Dice: un día después de que le contestan las mismas páginas de La Jornada a Adolfo Gili, en la ebullición está, imagínense ustedes el fraude. Los más jóvenes pueden recordar lo que sucedía en 2006, pero era un panorama inédito el que vivía en el país. Cualquiera de nosotros pensaba que venía una matanza. O sea, podías perfectamente pensar que lo que venía era el ejército tomando las calles. Cualquiera de nosotros lo pensó así. Cualquiera. Los que tuvimos... Es que el ejército estaba en las calles, Alejandro. Estaba en las calles. Y fíjate, abriendo un paréntesis, cuando toma posesión Carlos Salinas de Gortari, el 1 de diciembre de 1988, yo lo vi. Hubo por primera vez en la historia una parada militar en el Zócalo de la Ciudad de México. Y el propósito no era otro más que el de, evidentemente, enviar el mensaje de que podía haber efectivamente muertos. Y los militares siguieron en las calles. Perdón por el paréntesis. No. Después de que le escribe eso a Adolfo Gili, le escribe un artículo Super Barrio Gómez, el activista, que es Marco Rascón. Y le escribe a Octavio Paz, y le dice: escribí este artículo con la intención muy precisa. Tú dijiste que había que tendernos la mano. Te voy a decir cómo, ayudándonos a que nos enseñen las actas. Y luego la respuesta de Paz llega días más tarde en otro artículo en La Jornada, y no sin burlas, cuenta el mismo Lemus. Dice: con mucho gusto le doy la mano, aunque no sé si podré ayudarlo a encontrar esas actas. ¿Por qué no le pregunta a Cuauhtémoc Cárdenas y a Porfirio Muñoz Ledo? Ellos, después de tantos años de oficiar como obispos en los concilios del PRI, deben conocer todos los escondrijos. Octavio Paz. Luego, si me permites, voy a leer 2 párrafos,
textuales de Lemus. Y lo cuenta Rafael Lemus en este libro. Dice, el artículo que Krause dedica al conflicto postelectoral, Oráculos de Tocqueville, dividido en dos partes, sigue de cerca la lógica de paz. El dilema es el mismo: estabilidad, Salinas, o caos, Cárdenas. La solución propuesta es también la misma: la resignada aceptación de los resultados oficiales que de un modo u otro reconocen la victoria de la oposición en numerosos distritos y suponen una significativa presencia de esta en las cámaras legislativas. Comillas, si sabemos consolidar en México lo mucho que se ha ganado, escribe Krause, el 6 de julio puede ser todavía la fecha histórica de nuestro bautizo democrático. El triángulo es sinónimo de equilibrio, pero si lo tensamos demasiado, podemos desgarrarlo. Hay que construir a partir de hoy la democracia. Podemos empezar a ejercer una auténtica división de poderes y un genuino federalismo. Estamos en el umbral, pero podemos volverlo un abismo. Cierro la cita. Quien exige con mayor claridad, casi se diría con mayor cinismo, la inmediata claudicación de la oposición es, curiosamente, Gabriel Said. En un artículo publicado en la revista Proceso, País en Curva, Said empieza reconociendo tanto la suciedad de las elecciones federales, torpes y tramposas, como la falta de credibilidad de los resultados oficiales. Comillas, es cierto que los resultados no son creíbles, cierra comillas. No obstante, concluye recomendando a los partidos opositores olvidar todo ello, aceptar lo concedido y darle una tregua al país. Textual. No estaría de más saber quién ganó las elecciones, hasta por simple curiosidad. Pero una curva peligrosa no es el mejor lugar para ponerse tercos en que no nos rebase el voto presidencial. Anular las elecciones y nombrar a un presidente interino provisional se llevaría de paso lo que queda del país después de la maltratada que recibió en estos sexenios. Y así es la historia. Si tú colocas esos mismos argumentos, incluyendo a los de Octavio Paz, no en 1988, sino en el 2006, son exactamente los mismos. Y es importante que recordemos estos episodios, pues porque personajes involucrados directísimamente en esos episodios siguen estando vigentísimos. Bueno, a pesar de perder tantos privilegios, siguen teniendo poder, siguen teniendo influencia.